El juez se rió en su cara. Los llamó delincuentes con uniforme escolar. Pero cuando el padre de los jóvenes entró a la sala, todos dejaron de respirar. ¿Y ustedes qué? ¿Vinieron directo del recreo o de una pandilla? El juez se ríe, con una carcajada seca que rebota en las paredes de madera pulida del tribunal. Nadie se ríe con él, excepto su propio eco. Frente a él, 2 adolescentes en uniforme naranja, esposados, de pie, sin parpadear. El mayor tiene un crucifijo colgando del cuello, el rostro tenso, los puños cerrados. La menor, con el cabello recogido en alto, clava la mirada en el vacío. No lloran, no tiemblan, no responden, solo aguantan. El silencio pesa. El juez sigue riendo. Al fondo, una mujer en silencio toma notas. Un militar condecorado observa desde la puerta. Los latidos del tiempo se sienten en cada segundo. Y entonces, las puertas se abren con un golpe sordo. El eco de las botas golpea el suelo como un martillo de justicia que nadie esperaba. El juez deja de reír. El sol todavía no salía cuando Mariana dobló con cuidado la camiseta de su hermano y la metió en la mochila vieja que compartían. «No olvides el crucifijo», le susurró sin mirarlo, como si esas palabras fueran sagradas. Samuel se lo colgó al cuello en silencio, mientras el silbido lejano de una patrulla rompía la calma del amanecer. Tenían 15 y 17 años. No habían hecho nada. Solo estaban en el lugar equivocado, con el color equivocado, frente a las personas equivocadas. Habían salido temprano rumbo a la escuela, caminando por la misma calle de siempre, con las mochilas casi vacías pero la esperanza intacta. Mariana había soñado con entregar su tarea de historia. Samuel planeaba preguntar por una beca de atletismo, pero antes de llegar a la esquina, una camioneta sin placas se les cruzó de golpe. De ella bajaron 2 hombres blancos con placas colgando del cuello, sin uniforme, sin respeto. Uno gritó, ¡al suelo! El otro ya tenía una rodilla en la espalda de Samuel antes de que terminara la frase. Mariana no entendía. Solo pudo gritar su nombre mientras la obligaban a arrodillarse con el rostro en el asfalto. ¿Qué hicimos?, preguntó Mariana, con la voz temblando, pero firme. «Silencio», respondió uno de ellos sin mirarla, sin dudar. En 5 minutos ya estaban en la patrulla, esposados, sucios, confundidos. Nadie les explicó nada. Nadie pidió una llamada. Nadie mencionó sus derechos. Solo les dijeron, el juez decidirá si mienten tan bien como parecen. El vehículo avanzaba sin prisa, pero con desprecio. Por la ventana rota, Mariana alcanzaba a ver cómo el cielo empezaba a tornarse azul, mientras un pensamiento le atravesaba el pecho como un cuchillo. ¿Cómo pueden tener tanto odio sin conocernos? Samuel apretó la mandíbula, intentando no mirar a su hermana. Él sabía lo que ella no sabía aún. Esto no era un error, era un castigo sin nombre, una condena por existir en un cuerpo que otros temen. Y entonces, por primera vez desde que fueron arrestados, Samuel dijo algo. «No llores, Mari. Papá no va a dejarnos solos». Ella cerró los ojos. Sintió que algo ardía por dentro. No era miedo, era otra cosa, era dignidad. El juez no los miró cuando entraron a la sala. Revisaba unos papeles, acomodaba su toga, se reía por algo que alguien le había susurrado. Cuando al fin alzó la vista, sus ojos recorrieron con desdén los rostros de los hermanos, como si ya supiera todo lo que necesitaba saber. No preguntó nombres, no pidió contexto, solo hizo una mueca burlona y dijo, ¿delincuentes menores o actores en ensayo escolar? Samuel tragó saliva. Mariana no reaccionó, no porque no le doliera, sino porque ya estaba acostumbrada. A las miradas, a los comentarios, al juicio antes del juicio. El abogado de oficio ni siquiera los saludó. Solo les dijo en voz baja que negaran todo, aunque no sabían exactamente de qué se les acusaba. Robo, daño a la propiedad, sospecha de pandillaje, dijeron. Pero no había pruebas, ni testigos, solo la palabra de 2 hombres con placas y prejuicios. «Pónganse de pie», ordenó una oficial. Las cadenas tintinearon como si anunciaran una obra macabra. Al pararse, Mariana sintió la piel de su muñeca arder donde el metal apretaba demasiado. A su lado, Samuel se irguió con la frente en alto, no por orgullo, por supervivencia. Había aprendido desde niño que mirar al suelo solo le daba a los demás permiso para pisarlo.
El juez se recostó en su silla, cruzó los brazos y sonrió. Una sonrisa sin alma, como quien juega con piezas que no siente humanas. Empezó a leer un reporte policial lleno de errores, de frases vagas, de supuestos sin fundamento. Cada palabra era un golpe. Mariana miró a Samuel. Él no parpadeaba. ¿Algo que decir en su defensa?, preguntó el juez con un tono casi divertido. Mariana abrió la boca, pero nada salió. El miedo se había quedado atrapado en su garganta. Samuel dio un paso al frente. Iba a hablar. Pero entonces, el juez soltó una carcajada. Una risa seca, burlona, que rompió todo. Nata, vamos, sorpréndanme. Dígame que venían de misa y que los confundieron con unos mafiosos. Se burló mientras giraba su silla como un niño aburrido. La sala entera se quedó inmóvil. El abogado bajó la mirada. La secretaria dejó de escribir. La oficial apretó los labios. Y entonces, las puertas dobles del fondo se abrieron. Un eco fuerte, preciso. El sonido de unas botas militares golpeando madera. El juez dejó de reír en seco. Un hombre en uniforme impecable, con medallas brillando en su pecho, avanzó por el pasillo central sin desviar la mirada. En su rostro no había duda, solo determinación. Samuel soltó un suspiro imperceptible. Mariana sintió que el aire volvía, y en ese instante, el juez entendió que había cometido un error muy, muy grande. Nadie se atrevió a hablar cuando el hombre llegó hasta el frente, ni el abogado, ni la oficial, ni siquiera el juez. El silencio se volvió tan espeso que el zumbido del ventilador en la esquina sonaba como una sirena. El hombre se detuvo a 1 metro de los hermanos. Su mirada pasó de Samuel a Mariana, y luego al juez. Sus ojos no temblaban, pero hablaban con una intensidad que quemaba. «¿Qué clase de farsa es esta?», dijo con una voz baja, grave, como si cada palabra fuera un disparo contenido. El juez se removió en su asiento, incómodo por primera vez. ¿Y usted quién se cree que es para interrumpir un procedimiento judicial? El hombre no respondió de inmediato. Sacó lentamente una identificación del bolsillo interno de su saco militar. La dejó caer sobre el estrado con un golpe seco. La credencial del ejército brilló bajo la luz. General de división, sello dorado, nombre completo, todo oficial, todo legal. Soy el padre de estos 2 jóvenes. Y también soy el oficial que dirigió 3 misiones internacionales para este país, mientras usted lo miró con desprecio. Se burlaba de niños en su cómodo sillón. Un murmullo se escapó de los labios de la secretaria. El juez intentó retomar el control. No puede venir aquí a intimidar a la corte. Esta es una audiencia preliminar. Si sus hijos cometieron delitos. ¿Delitos?, interrumpió el general, avanzando un paso más con voz firme. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Los testigos? ¿El procedimiento legal que garantiza sus derechos? Esto no es una corte, es un circo. Samuel lo miraba, y por primera vez en días, sentía que alguien hablaba su idioma sin necesidad de justificar su existencia. Mariana bajó la vista, pero solo para que nadie viera cómo luchaba contra las lágrimas. Lágrimas de rabia, de alivio, de dignidad herida. El juez, irritado, tomó el mazo como si eso le devolviera el control. Esta corte no tolera amenazas, general, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Algo había cambiado. La oficial que custodiaba a los jóvenes dio un paso atrás. El abogado de oficio empezó a hojear los papeles con torpeza, buscando algo que lo salvara. Y el juez comenzó a sudar. «Lo único que esta corte tolera», dijo el general en un tono gélido, «es el abuso disfrazado de justicia». Y luego giró hacia sus hijos. «Los voy a sacar de aquí». Fue la primera vez que el juez no supo qué decir. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Cada persona presente sabía que estaba presenciando algo fuera de lo común, pero no era una escena de película ni un discurso ensayado. Era el crudo desmoronamiento de una autoridad construida sobre el miedo y la apariencia. El juez intentó recobrar su postura, se acomodó la toga, se aclaró la garganta, pero sus manos temblaban ligeramente, como si el peso del uniforme frente a él fuese demasiado real para ignorar. «No es así como funcionan las cosas aquí, general», dijo, con una sonrisa tirante, que ya no contenía burla sino nerviosismo. «Entonces dígame», interrumpió el general sin subir el tono, pero con una precisión que cortaba.
¿Cómo funcionan las cosas aquí? Se arresta a menores sin pruebas, sin notificar a sus padres, sin abogados presentes. Se les niega el derecho a hablar, a entender por qué están esposados, a defenderse. El juez parpadeó, incómodo. Nadie respondía. Nadie lo defendía. ¿De verdad cree que puede intimidarme con galones?, intentó decir, casi susurrando. No vine a intimidarlo. Vine a recordarle que usted no es la ley. Es solo un hombre sentado en una silla. Y que esa silla puede ser retirada, respondió el general, sin mover un solo músculo de más. Mariana apretó los dientes. Había visto a su padre en marchas, en funerales, en ceremonias solemnes, pero nunca así, nunca tan contenido, tan poderoso. Samuel, sin girar la cabeza, murmuró apenas, «Te lo dije». Y fue entonces cuando alguien del público se levantó. Una mujer, joven, con un celular en la mano. Había estado grabando en silencio. Nadie lo había notado. «Todo está siendo transmitido en vivo», anunció, sin miedo. El juez la miró, pálido. «¿Quién le dio permiso? ¿La Constitución?», interrumpió ella. «¿La recuerda?». La sala estalló en susurros. La oficial que custodiaba a los hermanos se apartó por completo. Ya no se trataba de un procedimiento interno. Se trataba de todos, de lo que pasaba a puertas cerradas, de lo que siempre quedaba en silencio. El juez se reclinó hacia atrás. Su sonrisa había muerto. Su poder comenzaba a deshacerse. «Quiero ver los reportes completos, las grabaciones del arresto, las declaraciones oficiales», dijo el general, sin pedirlo, exigiéndolo. Y por primera vez en toda la audiencia, alguien asintió. El abogado, el mismo que los había ignorado. «Yo también», dijo. «Solicito la suspensión inmediata del caso hasta que se revisen los procedimientos. Esto no puede continuar así». Y el juez, rodeado por la verdad que ya no podía controlar, solo murmuró, 5 minutos de receso. Pero todos sabían que ese silencio era el principio del final. Las puertas del tribunal se cerraron con un golpe seco, pero el ruido afuera ya no podía contenerse. Gente agolpada, cámaras improvisadas, celulares en alto. Lo que empezó como una transmisión en vivo de una sola joven, ahora circulaba en redes, grupos de mensajería, portales de noticias. Juez humilla a hermanos latinos, pero su padre es general del ejército. La historia ardía como pólvora en la conciencia colectiva. La imagen de Mariana esposada, con la cabeza erguida, y Samuel enfrentando al juez sin bajar la mirada, se volvió un símbolo instantáneo, el símbolo de tantos otros que no tenían un padre con galones para entrar a defenderlos. Dentro de la sala, el general se acercó a sus hijos. Sin palabras, posó una mano en el hombro de cada uno. Mariana bajó los ojos, sintiendo que todo el peso de los días encerrada, del miedo, de la humillación, se soltaba en ese gesto silencioso. Samuel, sin decir nada, apoyó su frente en el brazo de su padre. Apenas un segundo. No necesitaban hablar. Ya le habían dicho todo con su resistencia. «Los van a soltar», dijo el general en voz baja, sin titubeos. «Pero esto no termina aquí». El abogado, ahora visiblemente más comprometido, revisaba documentos con una urgencia que antes no tenía. Hablaba por teléfono, tomaba notas, consultaba artículos de procedimiento, como si de pronto recordara que esos niños también eran ciudadanos, que también importaban, que también tenían derechos. Cuando el juez regresó, ya no caminaba con la misma arrogancia. Parecía más viejo, más pequeño. Se sentó y observó a todos como quien busca una salida que no existe. En la mesa del jurado, la oficial ahora miraba al general con una mezcla de respeto y vergüenza. El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio de la intimidación, era el de la conciencia. «He decidido liberar a los menores mientras se investiga el procedimiento de su arresto», dijo el juez, intentando sonar neutral, pero nadie lo celebró, porque no era una concesión. Era una evidencia, una rectificación obligada por la presión, por la verdad, por la mirada pública que ya no podía ignorar. Mariana cerró los ojos. Samuel bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino de alivio. El general asintió una sola vez. «Y exigiré que cada oficial involucrado en este abuso rinda cuentas», agregó, sin preguntar si podía hablar. El juez no respondió, porque ya no tenía respuestas. Solo miedo de que la historia siguiera creciendo, como ya lo estaba haciendo. Afuera,
El mundo ya no era el mismo. Una multitud se había congregado frente al edificio del tribunal. No eran manifestantes organizados. Eran vecinos, estudiantes, madres con niños, trabajadores que salieron antes del turno, todos con un mismo impulso: ver con sus propios ojos a los dos hermanos que, sin decir casi una palabra, habían desnudado la podredumbre de un sistema que se creía intocable. Pancartas improvisadas comenzaban a aparecer: justicia para Mariana y Samuel. No más juicios sin pruebas. No más jueces que se ríen del dolor. Cuando las puertas se abrieron y los hermanos salieron, ya sin esposas, acompañados por su padre, el murmullo se convirtió en aplauso. No un aplauso alegre, sino uno grave, como un reconocimiento solemne. Mariana se detuvo un segundo al ver los carteles. Su mirada se cruzó con la de una anciana en primera fila, que alzó el puño con los ojos brillantes. Samuel, en silencio, respiró hondo. No eran héroes, no querían fama, solo querían que nadie más tuviera que pasar por lo que ellos vivieron. Una periodista se acercó con el micrófono en alto. ¿Quieren decir algo a la comunidad? El general se giró hacia sus hijos. Es su decisión, dijo. Mariana miró a su hermano. Samuel asintió apenas. Ella dio un paso adelante. No somos especiales, dijo con voz clara, sin temblor. Solo tuvimos la suerte de que nuestro padre pudo entrar a esa sala, pero muchos otros no tienen a nadie, y siguen allí dentro, solos, asustados, inocentes. Silencio, absoluto. No queremos venganza, queremos respeto, queremos que se nos vea como humanos, no como sospechosos por el idioma que hablamos o el barrio donde vivimos. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no la limpió. No somos culpables por existir. El aplauso esta vez fue más fuerte, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, porque todos entendieron que Mariana no hablaba solo por ella, hablaba por una generación entera. El general tomó a sus hijos del hombro y los guió hacia el auto. No había escolta, no había protocolo, solo dignidad. Dentro del tribunal, el juez observaba por la ventana con el rostro desencajado. Su nombre comenzaba a circular en redes. Su rostro, sus palabras. Ya no podía esconderse tras el estrado. Ya no era el intocable. Era el rostro del abuso. Y lo sabía. El video completo de la audiencia se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas lo compartieron con un mismo sentimiento: indignación. No solo por la burla del juez, no solo por el abuso de los oficiales, sino por la normalidad con la que todo había ocurrido. Hasta que alguien tuvo el valor y el poder de interrumpirlo. Los fragmentos de la risa del juez, la mirada firme de Samuel, el temblor contenido en la voz de Mariana, y el momento exacto en que el general irrumpe en la sala, se convirtieron en símbolos universales. GIFs, memes, titulares, hilos de Twitter. Así se enfrenta al poder, cuando la dignidad entra con botas. Mientras tanto, el juez fue suspendido provisionalmente. El Consejo de la Magistratura anunció una investigación interna, aunque muchos sabían que esa medida no venía por conciencia, sino por presión. El rostro del juez, que antes apenas salía en documentos oficiales, ahora aparecía en todos los noticieros. Su arrogancia convertida en vergüenza pública, su autoridad transformada en evidencia. Mariana y Samuel regresaron a casa en silencio. El trayecto en auto fue corto, pero cada semáforo parecía eterno. El general no hablaba, solo conducía, pero a ratos posaba su mirada en ellos por el retrovisor. No para vigilarlos, para protegerlos, porque ahora sabía que el peligro no solo venía de las calles, sino también de los lugares que juraban brindar justicia. Al llegar, la abuela los esperaba en la puerta. Tenía los ojos hinchados, pero el cuerpo firme. Abrazó a Mariana primero, luego a Samuel. No preguntó nada, solo repitió en voz baja: Dios los protegió. Pero ellos sabían que Dios vino con uniforme y medallas esa vez, y que si no fuera por eso, el final sería distinto. Esa noche, Mariana no durmió. Escribía sin parar en un cuaderno viejo. Palabras, frases, recuerdos. No quería olvidar ni un solo detalle. Samuel, en cambio, subió al techo y se quedó ahí mirando las estrellas. ¿Cuántos más están ahí afuera, atrapados por lo mismo?, pensaba, y con cada estrella que parpadeaba, sentía una promesa crecer dentro de él.
esto no había terminado. Esto apenas comenzaba, porque lo que vivieron no era solo una historia personal, era una historia colectiva, una que merecía ser contada, repetida, compartida, hasta que dejaran de repetirse. Al día siguiente, frente al mismo tribunal donde fueron humillados, decenas de personas comenzaron a reunirse espontáneamente. No traían piedras, traían preguntas, no traían odio, traían historias. Una madre con el uniforme de limpieza a un puesto hablaba sobre su hijo detenido sin cargos hace meses. Un joven con voz temblorosa compartía cómo lo golpearon por parecer sospechoso. Al salir de la biblioteca, una mujer mayor alzaba una foto de su sobrino desaparecido tras un arresto sin testigos. Todos hablaban, todos eran ecos de Mariana y Samuel, y ahí estaban ellos, de pie en el centro. No como protagonistas, sino como símbolos. Mariana sostenía un cartel que decía: ser latino no es motivo de sospecha. Samuel, con una camiseta blanca sin inscripciones, miraba a la multitud sin miedo. Nadie los empujó a estar ahí. Eligieron regresar al mismo lugar donde fueron quebrados, para demostrar que no se rompieron. Los medios, esta vez, no ignoraron el evento. Cámaras de televisión, transmisiones en vivo, reporteros buscando declaraciones. Pero Mariana fue clara. No venimos a buscar fama, venimos a exigir respeto, a que esto no pase más. La multitud respondió con aplausos, pero también con silencio, porque había algo más fuerte que las palabras, la presencia. Ver a dos jóvenes que podían haberse escondido, elegir mostrarse, ver que no pedían compasión, sino justicia. Mientras tanto, dentro del edificio, los pasillos se llenaban de tensión. La jueza presidenta del tribunal había llamado a reunión extraordinaria. Los funcionarios sabían que no podían permitir que ese incidente quedara sin consecuencias, pero también sabían que el juez no era una excepción, era un espejo, uno que muchos evitaron mirar durante años. El general, en paralelo, preparaba un informe. No buscaba venganza, buscaba responsabilidad. Hablaba con legisladores, con medios, con organizaciones civiles. No puedo estar en todas las audiencias, pero el sistema sí debe estar. Su mensaje era simple: no se puede construir justicia sobre cimientos de desprecio. En la escuela, algunos compañeros de Mariana la abrazaban sin hablar. Profesores que antes no la miraban 2 veces, ahora le pedían disculpas, no por lo que hicieron, sino por lo que nunca dijeron. Samuel volvió a correr en el parque, las mismas zapatillas, el mismo ritmo. Pero algo había cambiado. La gente lo saludaba, lo reconocía, y por primera vez no lo veían como una amenaza, sino como un ejemplo. Los días siguientes fueron una mezcla de presión, vergüenza institucional y demandas populares. La fiscalía, acorralada por la evidencia y la presión mediática, anunció una revisión completa del procedimiento. Se abrió una investigación interna contra los 2 agentes que detuvieron a los hermanos sin orden ni justificación. El departamento de policía intentó emitir un comunicado neutral, pero el silencio fue más elocuente que sus palabras. La comunidad ya no estaba dispuesta a aceptar excusas, y el juez desapareció. No de la ciudad, pero sí de la vista pública. Canceló audiencias, evitó entrevistas, cerró sus redes. Los muros que lo protegían empezaban a desmoronarse. Por primera vez, su rostro estaba vinculado al desprecio, a la risa criminal, al juicio sin ley. Frente a su casa aparecieron velas, notas, carteles. Usted no merece esa silla. No eran amenazas, eran verdades. El general, por su parte, fue invitado a hablar en universidades, en foros de derechos humanos, en mesas de reforma judicial. A cada lugar que asistía, llevaba la misma libreta, la que Mariana llenó aquella noche sin dormir. Leía fragmentos, contaba detalles que no estaban en los videos. Hablaba de cómo su hija se negó a llorar, de cómo su hijo mantuvo la espalda recta mientras era insultado. No hablaba de él, hablaba de ellos. Y fue en una de esas conferencias donde dijo una frase que se volvió lema: mis hijos me tuvieron a mí. ¿A cuántos otros niños latinos no los tiene nadie? La frase explotó. Se pintó en murales, se estampó en camisetas, se compartió como grito de batalla, porque todos sabían que era verdad. Mariana y Samuel eran una excepción, pero el abuso que sufrieron era la regla. En redes sociales,
Miles comenzaron a compartir sus propios relatos, arrestos sin pruebas, juicios con prejuicios, miradas de sospecha por tener un acento. Lo que antes se vivía en silencio, ahora se gritaba sin miedo. Y el nombre del juez quedó sepultado bajo una avalancha de testimonios que lo superaban. Mariana fue invitada a escribir una columna en un diario importante. Escribió una carta, no al juez, ni a la policía, ni a los medios. La dirigió a otros jóvenes como ella. No dejes que te hagan sentir menos. No bajes la cabeza, no eres un error, eres la respuesta. Samuel la leyó en la escuela frente a toda su clase. Algunos lloraron, otros aplaudieron, pero todos entendieron. Ese ya no era solo su caso, era un movimiento. El tribunal intentó reaccionar tarde, con medidas que olían a maquillaje. Se anunció un programa de sensibilización para jueces y fiscales, como si la dignidad pudiera enseñarse en un PowerPoint. Cambiaron el personal de seguridad, colocaron carteles en los pasillos con frases vacías sobre equidad, pero nadie fue ingenuo. La comunidad entendió que los cambios reales no nacen del miedo al escándalo, sino de la voluntad de no repetirlo. El juez, acorralado por las pruebas, fue obligado a declarar. La audiencia fue cerrada, sin cámaras, sin público, pero alguien filtró el audio. Se le escuchaba nervioso, intentando justificar su burla como una estrategia para medir reacciones. Cada palabra lo hundía más. Nadie compró su excusa, porque el desprecio no se disfraza, se siente. Los hermanos no asistieron a esa audiencia, no por miedo, sino porque habían elegido otro camino. En lugar de estar en una sala fría escuchando excusas, estaban en un centro comunitario enseñando a otros jóvenes cómo defender sus derechos. Mariana hablaba sobre leyes básicas, derechos constitucionales, cómo actuar frente a detenciones. Samuel enseñaba defensa emocional, cómo mantener la calma, cómo resistir sin romperse. No hablaban desde libros, hablaban desde heridas. Y cada joven que los escuchaba veía en ellos algo más que sobrevivientes. Veía líderes, veía esperanza. Una tarde, mientras organizaban una sesión, un niño de unos 12 años se acercó a Mariana con timidez. En sus manos llevaba una hoja arrugada con dibujos. Un juez, un soldado, dos jóvenes con cadenas rotas. ¿Eso lo dibujaste tú?, preguntó ella con ternura. El niño asintió. ¿Quiénes son? Ustedes, respondió. Porque ustedes ganaron. Mariana lo abrazó sin hablar, porque sabía que en ese dibujo estaba todo. No era fama, no era venganza, era representación. Era una generación viéndose a sí misma como digna, valiente, poderosa. El general, al enterarse del dibujo, lo mandó enmarcar. Lo colgó en su oficina, entre medallas y diplomas. Esto vale más que todas las condecoraciones, dijo, porque esto no lo da un gobierno, lo da el pueblo. Y con cada nueva charla, con cada historia que salía del silencio, el sistema temblaba un poco más. No por miedo a perder el poder, sino por la verdad que ya no podían esconder. El día del juicio final contra el juez llegó con una mezcla de expectativa y tensión en el aire. No se trataba de una simple resolución legal. Era el símbolo de un sistema enfrentando, por fin, su reflejo. Afuera, cientos de personas esperaban el veredicto, algunos con pancartas, otros con silencio, todos con la certeza de que aquel día algo tenía que cambiar. Dentro de la sala, el juez ya no tenía la misma mirada desafiante. Estaba encorvado, la piel pálida, el semblante ausente. Durante el proceso se leyeron testimonios de expertos, abogados, activistas, pero nada fue tan contundente como las grabaciones. Su voz burlona, las risas, las frases despreciativas, la indiferencia. La defensa intentó pintar un cuadro de malentendidos, pero nadie lo compró. El fiscal fue claro. Este no es un caso aislado. Es una muestra de cómo opera el prejuicio cuando nadie lo cuestiona. Y entonces pidieron la palabra para Mariana y Samuel. No era necesario, pero ellos quisieron estar. Mariana se paró frente al estrado con los hombros rectos y la voz segura. No estamos aquí por venganza. Estamos aquí porque no queremos que nadie más pase por esto. Yo tenía miedo, pero el miedo no me define. Me define lo que hice con ese miedo. Luego habló Samuel. Él se rió de nosotros, pero nosotros decidimos no devolverle odio.
porque entendimos que el verdadero poder no está en una toga, está en decir la verdad, incluso cuando te tiemblan las piernas. El juez no los miró. No podía. No sabía cómo. El veredicto fue firme: remoción del cargo, inhabilitación, apertura de causas civiles. Pero más allá de las sanciones legales, el verdadero castigo ya había ocurrido. El rostro de su arrogancia quedó grabado en la memoria colectiva como advertencia, como lección. Al salir del tribunal, Mariana no dijo una palabra, pero tomó la mano de su hermano y alzó los brazos. No como victoria, como cierre, como acto de respeto por todos los que no pudieron estar ahí, por los que no fueron escuchados, por los que aún esperan justicia. El general los observaba desde atrás. No se acercó, no interrumpió. Solo sonrió en silencio, con los ojos húmedos y el pecho erguido. Ese día no hubo fuegos artificiales, no hubo discursos políticos, solo una multitud que caminó junta, lenta, firme, sabia, porque entendieron que la justicia verdadera no grita, camina. Pasaron meses. La ciudad volvió a su rutina, los titulares se apagaron, las cámaras se fueron, pero algo permaneció. En cada aula, en cada esquina del vecindario, en cada conversación donde antes se bajaba la voz, ahora se hablaba con firmeza. Mariana y Samuel no buscaban reconocimiento, pero sin quererlo, habían encendido una chispa imposible de apagar. Mariana siguió escribiendo, no columnas ni discursos, cartas, pequeñas cartas que dejaba anónimamente en bibliotecas, en centros juveniles, en estaciones de autobús. Tú vales más de lo que este sistema te hace creer. Tu acento no es un error, es tu historia. Si tienes miedo, úsalo como escudo. Nadie sabía quién las dejaba, pero muchos empezaron a coleccionarlas. Samuel entrenaba por las mañanas, corría al amanecer por las calles que una vez lo vieron esposado. Ya no corría por becas, corría por resistencia, por dignidad. A veces lo seguían niños del barrio. Él no decía mucho, solo corría, pero ellos entendían que el simple acto de avanzar era en sí una rebelión. El general volvió a sus funciones, pero algo cambió. En cada ceremonia, en cada discurso, en cada reunión con autoridades, recordaba este caso, no con rabia, sino con convicción. Repetía una frase que se volvió emblema de su legado: la justicia no necesita gritar, necesita memoria. Un día, una maestra de escuela primaria llevó a sus alumnos a una exposición sobre derechos civiles. En una pared, entre imágenes de grandes líderes, estaba una foto. Mariana de pie, con las esposas aún en las muñecas, mirando al juez con fuego en los ojos. A su lado, Samuel, firme, tranquilo, herido pero entero. Uno de los niños levantó la mano. ¿Ellos ganaron? La maestra sonrió. Ellos no ganaron un caso. Nos dieron la fuerza para pelear los nuestros. Y así, sin discursos, sin estatuas, sin premios, su historia siguió viva, porque el coraje verdadero no necesita ruido, solo necesita que no lo olviden. Si esta historia te tocó, compártela. Suscríbete para más historias que importan, historias que nos muestran el verdadero significado del coraje silencioso.